Damos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Quiero agradecer al hermano José Vélez, que también está traduciendo en este momento. Y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Pero antes de leer esta palabra, mis hermanos, quiero compartir con ustedes y traer de repente una reflexión que tiene que ver con la palabra que va a ser leída y va a ser reflexionada en esta mañana. Y es que cuando nosotros venimos a este mundo, cuando nosotros nacemos en este mundo, venimos sin ninguna experiencia de la vida, como babies, como infantes, ¿verdad? Que venimos a este mundo como babies, no conocemos ni siquiera el idioma, no conocemos las reglas de conducta, tampoco no sabemos qué comer. Siendo babies no sabemos manejar conflictos, no sabemos desarrollar nuestra sexualidad, tampoco entendemos nada de la vida cuando nacemos y venimos a este mundo. Llegamos al mundo ignorantes de enfrentar la vida. Entonces, lo preocupante, mis hermanos, es que muchas personas, ya sean cristianos o ya sean no creyentes, se quedan así toda la vida, ¿verdad? Y luego, ¿qué ocurre? Usted se casa con una de ellas, o usted, varón, se casa con alguna de ellas, o usted, mujer, se casa con alguno de ellos, y comienza su relación. Bueno, el matrimonio y la familia se convierten en un espacio de conflictos, se convierten en un espacio de maltratos, ignorándose y respetándose. Y los creyentes, tanto como también los no creyentes, no conocen muchas de las cosas que la palabra de Dios nos enseña y no logran entender. Aún los creyentes no logran entender el diseño de Dios para cada etapa de la vida. Entonces, vemos que muchas personas continúan ignorando lo que Dios ha diseñado para ellos. La palabra de Dios nunca falla. Somos nosotros los que fallamos. Los principios de la Biblia siempre funcionan. Lo que no funciona son nuestros principios creados a nuestro parecer. Quiero repetir, la palabra de Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Y los principios de la Biblia siempre funcionan. Lo que no funciona son nuestros principios creados a nuestro parecer. Así que quiero, con esta introducción, con esta pequeña introducción, quiero leerles lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 8. Dice lo siguiente: Simón Pedro, y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes,
les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Palabra de Dios. Qué buena palabra en esta carta de Pedro para ir directamente a nosotros como seres humanos, no únicamente como creyentes, pero también como no creyentes. Así que en este pasaje, mis hermanos, lo que vemos es que Dios nos ha dado, óigalo bien, Dios nos ha dado todos los recursos bíblicos para enfrentar nuestros problemas en esta vida. Eso es lo que Pedro está admitiendo en esta carta, en este pasaje. Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, nos han sido dadas. Entonces, mis hermanos, en otras palabras, todas las cosas que se necesitan para vivir en una buena relación entre nosotros, los seres humanos, y en una buena relación con Dios, ya nos han sido dadas. Este libro, de la cual hemos leído este pasaje, la Biblia, tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Para Dios y su palabra no existe problema humano sin solución. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Creemos que la palabra de Dios y todo lo que el Señor nos ha revelado aquí nos provee una solución a todo problema. Así que Dios y su palabra nos dan la posibilidad de vivir una vida con propósito. Eso es el llamado de Dios. Por eso Él nos trae a su reino, para que vivamos una vida con propósito. Perdón. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿por qué muchos viven en conflictos? ¿Por qué muchos viven de conflictos en conflictos? ¿Por qué razón, aún siendo hijos de Dios, y esto es para los cristianos, aún siendo hijos de Dios, llevas ese mismo problema año tras año? ¿Por qué razón no puedes solucionar tu conflicto interno? ¿Por qué los cristianos no encuentran la solución? En la Biblia vemos la solución. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar la solución. El problema es que muchas veces no nos gusta la solución que la palabra nos ofrece. No estoy dando una charla de motivación en esta mañana. Esto no es una charla de motivación, de autoayuda. Esto es la verdad de lo que estamos hablando desde la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta al problema que usted está enfrentando en este momento. Siempre tiene una respuesta. A que nosotros encontramos la respuesta en la Biblia. A ver, analicemos qué respuesta nosotros encontramos en la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos un Dios grande. Inclusive cantamos, Our God is an awesome God. Nuestro Dios es un Dios grande. No hay Dios como mi Dios. Hay otra alabanza que dice, no hay Dios como mi Dios. Y así vemos que la palabra nos ofrece muchas cosas. Incluso nos dice que el Espíritu Santo es el que habita y trabaja en nuestras vidas. Es el que está obrando y transformando nuestras vidas. Esa es otra verdad que nos ofrece el Espíritu Santo para solucionar muchas cosas de nuestras vidas pecaminosas. La Biblia también contiene principios, contiene verdades, contiene ejemplos, mandamientos, experiencias, que pueden ser nuestras experiencias.
Cuando leemos salmos, proverbios que nos enseñan a vivir una vida que Dios ha diseñado que vivamos. ¿Qué más tenemos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado en su palabra? Tenemos la oración, que nos da la posibilidad de hablar con Dios. Él nos ha entregado la oración para que vengamos a Él y podamos consultarle y podamos tener esa comunión con Él. Tenemos todas estas cosas. Por eso que cuando la palabra en 2 de Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya han sido dadas en su palabra. No espere que un profeta le diga lo que usted tiene que hacer. Bueno, no sé hasta qué punto podemos confiar si es un profeta de Dios o no. Pero si usted quiere saber lo que Dios quiere que usted haga, quiere saber cómo Dios quiere que usted viva y cómo Dios le ha provisto el modelo de vida, aquí está su palabra, ya está revelada, ya está escrita. Y usted tiene que leerla y tomarla como suya en comunión con el Espíritu Santo. No espere que uno que se autollama profeta venga a decirle cómo usted debe vivir su vida, sino que la palabra misma. Es más, yo hoy no estoy hablando nada que nace de mí. Estoy hablando todo lo que la palabra nos indica en esta mañana. No estoy trayendo revelación nueva, ni estoy trayendo nada nuevo, porque ya todo ha sido revelado en su palabra. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas nos da la palabra de Dios. Entonces continuemos observando qué más nos da esta preciosa palabra para nuestras vidas. La palabra de Dios también nos anima a venir a la fe de salvación. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta en esta mañana con respecto a la fe de salvación. Todos los que hemos creído en Cristo somos salvos. Ya tenemos la seguridad de la salvación en Cristo. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Seguimos, digo seguimos porque yo también me incluyo. Seguimos en necesidad de dominar las acciones de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que dominar la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos da la solución a ese problema. Y quiero llevarlos al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces traigo estos pasajes, este versículo, porque también aquí el Señor nos está dando la solución a los problemas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo nos está aconsejando que nos dediquemos a aprender. Tenemos que aprender. El aprendizaje del camino cristiano no es automático. No es que cuando confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, ya has aprendido todo o ya tienes ya todo lo que es necesario para seguir en esta vida. No, Pablo dice, he aprendido, dice Pablo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Hay que seguir aprendiendo y aplicar lo aprendido. Por eso esta iglesia, comunidad de fe, no va a descansar, va a seguir instruyendo, va a seguir enseñando, va a seguir evangelizando, va a seguir asistiendo a los pobres, va a seguir asistiendo a las necesidades de las personas. Pero lo importante es que seguimos aprendiendo. Por eso que nos reunimos, tanto los jóvenes, los niños, el grupo de damas, nosotros en la clase de discipulado, tanto en los estudios bíblicos de los martes, tenemos que seguir aprendiendo, porque el Señor nos ha provisto de todo lo que es necesario para la vida, tanto para la vida como para la vida piadosa. Hay que dedicarse a aprender y aplicar lo aprendido. Por eso, note que Pablo está diciendo en Filipenses 4, del 11 al 13, sobre todo en el 11, él dice, he aprendido.
No está diciendo que en el momento que aceptó a Cristo, todos sus problemas se arreglaron y llegó a ser un hombre perfecto y sin pecado. No. Muchos interpretan este versículo 11, por ejemplo, déjenme leerlo nuevamente. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Bueno, el pasaje también nos habla de que cuando Pablo se refiere a que he aprendido, entonces también se refiere a que ha aprendido a estar contento en cuestión material, tanto en tiempos de pobreza como en tiempos de abundancia. Pablo nos quiere decir que él está contento cuando tiene todo y contento cuando no tiene nada. Bueno, estamos hablando de una contentura espiritual en la cual descansamos y confiamos en Dios, que en la pobreza Dios proveerá y que en la abundancia nosotros seremos agradecidos y ayudaremos a otros que están en la pobreza. Amén. Mi hermano, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En cualquier situación. Y eso no quiere decir que él se alegraba, que estaba sonriente todo el día cuando tenía problemas, cuando tenía dolor, sino que aprendió a enfrentar la vida al modelo de Dios, que es otra cosa diferente. Enfrentar la vida al modelo de Dios en todas las etapas de su vida. Entonces, la pregunta en esta mañana es una que viene del libro de Romanos. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Quiero invitarlos a ir a Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, ni sean transformados no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo entonces? Pablo dice que él ha aprendido a estar satisfecho en todas las situaciones, en la abundancia y en la pobreza. ¿Pero cómo? Claramente aquí nos dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Nos está diciendo que tenemos, más bien, en vez de amoldarnos al mundo actual, debemos transformarnos mediante la renovación de la mente en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, en lo que Dios nos ha dado, en el modelo de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Mis hermanos, aprender nuevas verdades bíblicas, aprender nuevos principios dados por Dios, aprender lo que es bueno directamente de esta palabra, aprender lo que es aceptable y perfecto. Entonces, cuando Pablo dice, he aprendido, dice Pablo, tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Él tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Tuvo que tomar la determinación de aprender al modelo de Dios. No queremos guiar nuestras vidas al modelo de Dios. Muchas veces nos rehusamos a caminar de acuerdo al modelo de Dios. Entonces Pablo nos dice que él ha aprendido ¿a qué? A educar su mente en recibir los consejos de Dios a través de su palabra y aplicarlo a su vida. Cuidado con interpretar todos sus sueños que vienen de Dios. Porque a veces estamos tan envueltos en un estado de romanticismo que creemos que todos los sueños que tenemos vienen de Dios y que es un mensaje de Dios.
No, hay que educar nuestra mente, ¿sabe qué? En lo que Dios ya nos ha dado, lo que está aquí escrito, mis hermanos. Los consejos de Dios. Y aplicarlos a nuestras vidas. Entonces es necesario aprender a enfrentar cada etapa de nuestras vidas y cada situación que se nos presenta al modelo de Dios. Por eso dice, todo lo que es necesario para la vida y para la vida piadosa, el Señor ya nos los ha dado a través de toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el problema para muchos cristianos es creer que porque le cantamos a Dios alabanzas, o porque le damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, o porque le servimos en la iglesia, todos nuestros conflictos serán resueltos. Mi hermano, mi hermana, los conflictos no se resuelven por milagro de Dios. Él los puede hacer. Él es todopoderoso y todo suficiente para hacerlo. Pero Él nos manda, por algo nos ha dado su revelación, sus consejos, para que sigamos su modelo para resolver nuestros conflictos. Entonces, no mezclemos nuestras prácticas en la iglesia, nuestro servicio, nuestras alabanzas, nuestra oración, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. No lo mezclemos con lo que está hablando el Señor el día de hoy, que es resolver nuestros conflictos, tanto internos como externos, bajo el modelo de Dios. Así que vamos a continuar, mis hermanos. Y por favor, oigan bien todos. Óiganlo bien, porque esto merece que sea meditado. Inclusive cuando acabe este sermón, usted lo puede volver a ver a través de Facebook o YouTube, para que siga analizando su vida y sus conflictos internos y externos, y comparándolos con todos los recursos que el Señor nos ha dado en su palabra. Óigalo bien. Si eres infeliz siendo soltero, la solución no es el matrimonio. Aprende primero a resolver en ti mismo el por qué eres infeliz. Si eres casado, ahora hablo de los casados, si eres casado y eres infeliz, el divorcio no es la solución. Aprende a enfrentar tu matrimonio al modelo de Dios para que se resuelva tu infelicidad, o para que se resuelva tu infidelidad. Mis hermanos, la soltería no es malo. El matrimonio no es malo, por el contrario, es creación de Dios y bendición de Dios. Lo malo es que hay personas inmaduras que no han aprendido a vivir ni como solteros ni como casados. No es que ser soltero es mejor que ser casado, o ser casado mejor que ser soltero, o ser viudo mejor que ser divorciado. No. Hay solteros, casados, viudos y divorciados infelices y amargados. ¿No lo sabía usted? Y también hay solteros, ¿verdad? Hay casados, hay viudos felices. Hay sanos y enfermos. Hay pobres y ricos. Hay jóvenes y viejos. Hay hombres y mujeres felices. Y hay hombres, mujeres, solteros, casados, pobres y ricos, infelices. Entonces, mis hermanos, algunos hombres que lo han perdido todo en esta vida, no tienen nada, viven en la calle, optan por suicidarse. Y de repente toda esa situación crítica en la que se encuentran, quizás lo lleve a tomar esa mala decisión de suicidarse. Pero cuando vemos las noticias
Y vemos que un hombre que lo tenía todo, tenía fama, viajaba por todo el mundo, tenía fortuna, se opta por ahorcarse, ya nos debe llamar la atención. Sobre todo con la historia de Anthony Bourdain, este hombre que viajaba por todo el mundo y que era cocinero de profesión, era un chef de profesión muy famoso en CNN. Y a mí me encantaba ver sus programas, porque era un hombre muy entendido, no solamente de la comida, sino de la cultura. Pero cuando vemos que este hombre tiene todo, tiene fama, tiene dinero, viajaba por todo el mundo, tenía fortuna, entonces opta por ahorcarse, entonces vemos que el problema no es ser rico o ser pobre, el problema es uno mismo, que no ha aprendido a enfrentar la vida de acuerdo al modelo de Dios. Porque es el modelo de Dios que debe dirigir nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no podemos vivir la vida al modelo bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué no es posible vivir la vida al modelo bíblico? Un cristiano maduro o una cristiana madura aprende a enfrentar todas las situaciones de la vida con los recursos que Dios ya le ha dado. Entonces hay que seguir aprendiendo. Y esta iglesia, como dije hace unos minutos, está comprometida a predicar la palabra fielmente. Si no nos preparamos en todas las áreas de la vida de acuerdo al modelo de Dios, estaremos en problemas. Si usted no se prepara en principios bíblicos, por ejemplo, de mayordomía, donde entendemos que Dios es dueño de todo y Él y nosotros simplemente somos sus administradores. Dios es dueño de todo. Dios es dueño del oxígeno que respiras. Dios es dueño de tu vida, de la fuerza que te da el día de hoy para poder seguir admirando y seguir gozando de un nuevo día. Dios es dueño de todo tu ser. Él te ha creado, Él ha formado todo lo que se llama en nosotros un ser humano. Dios es dueño de todo lo que nos rodea, de esa preciosa naturaleza. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de tu fortaleza, de tu energía, de tu vida, de tu aliento. Y gracias a esa energía, aliento y vida, tú puedes trabajar. Si tienes un trabajo es porque Dios te lo ha dado. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y eso se llama, en términos bíblicos, teológicos, mayordomía. ¿Qué quiero decir con eso? Que debo ser un buen administrador de todo lo que el Señor me ha dado. Hasta del dinero que puedo recibir de mi trabajo, también le pertenece a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo administres bien, que no vivas endeudado y que nunca haces un plan al modelo de Dios para ahorrar, para entender que la vida del mañana es incierta. Entonces, no importa el trabajo que Dios te dé, no importa el dinero que Dios te dé, si no aprendes a ser un buen administrador de lo que Dios te da, siempre te faltará dinero. Hasta en eso el Señor nos da la solución. Porque si tú consideras que todo lo que tienes viene de Dios, administralo para la gloria de Dios. Y de esa manera tendrás menos preocupaciones en la vida, sobre todo en el aspecto financiero. Entonces, mis hermanos, quiero leerles también ahora el libro de Efesios, capítulo 5. Dice Efesios 5, del 15 al 17, otra área en la que es necesario que nosotros observemos para tener las soluciones en esta vida. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y sigue avanzando con otros consejos más. Pero dice este precioso pasaje que vivamos en la sabiduría de Dios
y quiero darle un ejemplo ante esta situación. Un hombre cristiano vino a pedir consejería a su pastor, ¿no? Entonces el hombre le dice al pastor: pastor, yo me irrito con facilidad y una vez más le pegué a mi esposa. El pastor responde: ¿qué tal si sales afuera, ves a un policía, te irritas y lo golpeas? El cristiano se sorprende por la respuesta y dice: no, pastor, yo eso no lo haría. Y el pastor le dice: ¿y por qué no lo harías? Es que me llevan preso, pastor. Y el pastor le responde, y aquí está la lección. Ah, le dice el pastor, entonces en tu casa sí te puedes irritar, sí puedes insultar y puedes pegarle a tu mujer, porque nunca has sufrido las consecuencias de que tu esposa te denuncie. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos pensar de una situación como esa? Y no ocultemos, no tratemos de ocultar y santificarlo todo o espiritualizarlo todo. De seguro que hay matrimonios cristianos que están viviendo esta situación. Por eso es bueno que reflexionemos en esta mañana, porque no importa que ese cristiano esté orando, no importa que pase horas leyendo la Biblia, si ese cristiano no dirige su vida como Dios manda, no va a tener ninguna solución. Si ese cristiano dirige su vida por lo que él cree que es correcto y no por lo que Dios enseña en su palabra, y no toma acción de la palabra de Dios, de nada le servirá orar, de nada le servirá leer su Biblia y de nada le servirá pretender que sabe mucho de la palabra de Dios. Mis hermanos, si usted está leyendo que el amor nunca hace nada indebido, dice la palabra acerca del amor, que todo lo puede, que el amor nunca hace nada indebido, y está haciendo usted el mal a otros, entonces usted no le cree a Dios, no cree en su palabra. A usted no le importan los consejos de Dios en cuanto al área del amor mutuo. Si hay un cristiano que abusa de su mujer y sirve en la iglesia, o si hay una cristiana que ignora las necesidades físicas y sexuales de su marido y canta bien en la iglesia, sirve bien en la iglesia, entonces es un cristiano o una cristiana en este caso que no le cree a Dios, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces el problema no es que Dios no tiene poder para transformar la vida de sus hijos. El problema no es que Dios no tiene poder para cambiar a la persona. El problema es que esa persona no ha aprendido a enfrentar sus problemas con la sabiduría de Dios. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Necesitamos conocimiento para muchas cosas, pero ser sabio no necesariamente tiene sabiduría el que tiene conocimiento, o no necesariamente el que tiene conocimiento actúa con sabiduría. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría que viene de Dios? La sabiduría divina es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. Y voy a repetir, ¿qué es la sabiduría? No el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios es la capacidad de ver la vida, de ver todo lo que en la vida me rodea como Dios la ve. Entonces, que yo pueda ver la vida como Dios la diseñó, que pueda ver a mi esposa como Dios la ve, porque mis residuos pecaminosos de esta naturaleza pecaminosa muchas veces la ven de otra manera. Hasta a veces vemos a nuestras esposas como nuestras enemigas. Pero cuando vemos las cosas como Dios la ve, eso es sabiduría. Y nos conducimos y nos manejamos bajo la sabiduría de Dios. Todo el que quiera sabiduría, pídala, que el Señor se la va a dar. Entonces, mis hermanos, el problema
es que nuestra ignorancia de conocimiento de la palabra, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué no buscamos la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios nos puede ayudar a enfrentar nuestros problemas. Y así lo dice Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Yo le invito a que usted lea lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 20, versículo 5. Claramente la palabra de Dios nos dice lo siguiente: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Entonces nos estamos dando cuenta que los pensamientos humanos son aguas profundas. Pero la sabiduría de Dios tiene mucha más profundidad en cuanto a observar lo que es justo y lo que es bueno delante del Señor. Entonces, mis hermanos, la sabiduría de Dios nos debe motivar el interés de saber todo. Por ejemplo, entre matrimonio, esposo, esposa, si realmente hay sabiduría en ese hombre, en ese esposo, él debe tener interés en saber todo sobre la mujer, porque vive con una mujer. Entonces, la palabra de Dios en su sabiduría nos debe animar a saber cómo amarla, a saber cómo tratarla, cómo protegerla, cómo guiarla. Y la palabra de Dios nos enseña todo eso a los hombres casados. Y como esposo, no solo deseo juntar mi cuerpo con ella, sino que también debo juntar mi alma y mi corazón para lograr una verdadera intimidad. ¿Y qué hay de la esposa, de la mujer, que también tiene la oportunidad de recibir la sabiduría de Dios? Porque al recibir la sabiduría de Dios, entonces está siendo motivada y está siendo apta a hacer lo mismo. Tiene interés. Una mujer sabia en Dios tiene interés de conocer al hombre, porque vive con uno que es su esposo. Tiene interés de saber cómo respetarlo, cómo tratarlo, cómo ser su ayuda idónea. Alguien dijo por ahí una vez, leyó ese versículo, en vez de decir ayuda idónea, dijo ayuda errónea. Pero no, nuestras esposas no son la ayuda errónea, son la ayuda idónea. Y ustedes, mujeres, entonces, si son sabias en el Señor, tienen que aprender bajo la palabra de Dios cómo respetar al hombre que vive con usted, cómo tratarlo, cómo ser esa ayuda idónea. Y la Biblia es la herramienta para aprender esos caminos. Por eso el apóstol Pablo dice: he aprendido. Y eso debe quedarnos el día de hoy. He aprendido, y nosotros decir, seguimos aprendiendo. Porque él mismo confiesa que antes él creía hacer lo correcto cuando perseguía a los cristianos para matarlos. Así dice el libro de Hechos. Él mismo lo confiesa en Hechos capítulo 22. Vamos a leer Hechos capítulo 22. El mismo Pablo confiesa lo equivocado que estaba, que él creía que estaba haciendo lo correcto. Capítulo 22, versículo 4, y después vamos a saltar a los versículos del 6 al 9. 22:4 dice lo siguiente: perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Así le llamaban al grupo de discípulos de Cristo, los del camino, porque iban de un lugar a otro. Entonces dice el versículo 4: perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y el versículo del 6 al 9 dice lo siguiente: sucedió que a eso de mediodía, cuando me acercaba a Damasco, en una intensa luz del cielo relampagueó, de repente a mi alrededor caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó. El versículo 9: los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz
del que me hablaba. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a aquellos que estaban trayendo una enseñanza equivocada, según ellos. Ya ustedes conocen todas las confrontaciones que tuvieron los fariseos con Jesús. Pero ¿qué trato de decir? ¿O qué la palabra trata de decir? Que hasta que Pablo conoció la verdad, que fue Cristo, que Cristo es la verdad, él lo hizo libre y comenzó a vivir en esa verdad con sabiduría de lo alto. Y podemos corroborar esa sabiduría que Dios le dio a Pablo, esa verdadera conversión, esa transformación de vida, esa libertad que encontró en Cristo cuando leemos todas las cartas paulinas, todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y ya estoy por terminar, mis hermanos. Leamos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, y luego vamos a saltar a Proverbios. Pero primero leamos 2 de Corintios. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Solo el primer versículo. Dice lo siguiente: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Interesante. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Parece que las personas, incluyendo los cristianos, están haciendo a medias este mandato. Porque sé que se están purificando el cuerpo exteriormente con cosas, con desinfectantes, con todo lo que sean material para desinfectar las manos, con todo este problema que estamos viviendo con lo del virus, del COVID-19. Pero aquí la palabra dice que nos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo, pero también lo que contamina el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. No dice de nuestra salvación, porque ya la tenemos, sino dice para completar la obra de nuestra santificación. En eso estamos. Estamos en el camino de santificación. Y es por eso que tenemos que purificarnos para seguir avanzando en esa obra de nuestra santificación. ¿Y quién hace esa obra de nuestra santificación? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces también dice el libro de Proverbios, nuevamente Proverbios, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Proverbios 3. Versículos del 7 al 8 dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué lindo es la palabra de Dios cuando es leída con cuidado, con detenimiento, y sobre todo cuando corroboramos no solamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque hemos leído 2 de Corintios que dice casi lo mismo. Purifiquemos nuestro cuerpo, purifiquemos nuestro espíritu para seguir la buena obra de la santificación. Y aquí Proverbios dice del 7 al 8, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Palabra de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo vamos alimentando la santidad y creciendo en santidad? En el temor de Dios. ¿Y qué significa el temor de Dios? ¿Tenerle miedo? No, el temor de Dios es tener reverencia, creerle, respetar su palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Eso es temer a Dios. Entonces vivamos en el temor de Dios. Y quiero darles un ejemplo, que esto sí es un ejemplo que es muy, muy real, sobre todo en estos tiempos. Dice que un hombre cristiano va a consejería con su pastor. El hombre le dice al pastor: pastor, soy casado, tengo hijos, pero tengo un problema. Mi problema es la pornografía del internet. Y el pastor le dijo:
Bueno, mi hermano, tenemos que analizar primero por qué lo haces. Y después de un tiempo de analizar las cosas, el pastor le dice a este hombre, a este cristiano, le dice: respóndeme estas preguntas. ¿Tú serías capaz de ver pornografía delante de tu pastor? Y el hombre responde: no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Le dice el pastor, le hace otra pregunta: ¿lo harías frente a tu esposa? No, pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo temor que mi esposa se divorcie de mí. Y le hace otra pregunta más. Le dice: ¿lo harías frente a tus hijos? Y el hombre responde: no, pastor, eso no está bien. Sería darles un mal ejemplo. Entonces el pastor le dijo: tu problema no es la pornografía del internet. Tu problema es que eres un cristiano que no tiene temor de Dios. Porque dices que no verías pornografía delante de tu pastor porque tienes temor a tu pastor. Que no lo verías delante de tu esposa porque tienes temor de ella. Que no lo verías delante de tus hijos porque tienes temor que tus hijos te juzguen. Tienes temor del pastor, de tu esposa y de tus hijos, pero no tienes temor a Dios. No tienes temor a Dios, quien es un Dios que está en todo lugar y en todo tiempo y ve todo lo que haces. Entonces, qué fácil es tener temor de las personas y no tener temor de Dios, quien es el que está presente, nos ve en todo tiempo, es omnipresente, es omnisciente. Hermanos, en esta mañana, hermanas, cualesquiera que sea nuestro pecado, lo primero que hay que desarrollar en este proceso de transformación es nuestro temor a Dios. Y un paso de temer a Dios es conocer al Dios de la Biblia. Conocer qué nos dice, qué nos habla, qué nos aconseja, qué nos pide. Estar conscientes que aunque no esté la esposa o los hijos al lado nuestro, el Espíritu de Dios sí está presente al lado nuestro. El temor de Dios es un proceso que a medida que conocemos al Dios de la Biblia, es que se va desarrollando y va creciendo el temor a Dios. La gente conoce a Dios, sí, pero mucha gente conoce a Dios de su imaginación. Pero los cristianos debemos conocer al Dios de la Biblia. ¿Y cómo desarrollamos entonces el temor a Dios? ¿Cómo entonces conocemos al verdadero Dios? Cuando lo tomamos en serio. Cuando lo tomamos en serio. ¿Cómo usted empieza a tratar mejor a su esposa después de un problema? Cuando usted empieza a tomarla en serio. Distinguiendo si su trato a ella es bueno o malo. Se detiene a pensar: ahora mi trato es bueno o malo. Entonces, ¿cómo comienza usted a cambiar comportamientos incorrectos? ¿Cómo usted corrige sus comportamientos? Bueno, como cristianos, nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a nuestro llamado, como lo hemos leído en nuestro texto principal de segunda de Pedro, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Voy a leer nuevamente. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella conocerán, o por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. El temor a Dios tengo que desarrollarlo. Tomar conciencia que Dios realmente es omnipresente, lo sabe todo, y omnisciente, que lo sabe todo y está en todo lugar, omnisciente y omnipresente.
Mis hermanos, entonces no debo hacer lo correcto porque alguien me está viendo. Debo hacer lo correcto porque Dios está presente. Cada vez que usted actúe en algo, siga en la vida, usted debe mirar que no debe hacer lo correcto porque alguien le está viendo. Usted debe hacer lo correcto porque Dios está presente. Y mientras Dios no sea importante en la vida, nada será importante en la vida. Nada que nos rodea será importante en la vida. Y en cuanto a que Dios está en todo lugar, así lo decía el libro de Job en el capítulo 34. Dice la palabra en Job, capítulo 34. Déjenme buscarlo. Si usted tiene en su Biblia ahí, busque el libro de Job, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 21. ¿Ok? Todos vamos a leer el versículo 21 de este precioso libro de Job. Dice lo siguiente en esta palabra de Job, capítulo 34, versículo 21. Y ya casi con esto voy a terminar. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Entonces, mis hermanos, mientras que Dios no sea importante en nuestras vidas, nada de nuestras vidas será importante. Así que vamos a concluir, y con esto quiero decirle que si usted entiende lo que el Señor ha hablado en esta mañana, Dios quiere que usted viva la vida que Él diseñó. La vida cristiana es maravillosa porque tenemos todos los recursos necesarios para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, ¿no son acaso estas verdades maravillosas? Póngalo en práctica. Póngalo en práctica, mi hermano, mi hermana, póngalo en práctica. Y aquí quiero leerles el libro de Eclesiastés, capítulo 12, porque también hay una sabia verdad en este capítulo de Eclesiastés. Vamos a leerlos todos juntos. Dice Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Entonces el consejo de Salomón en este libro de Eclesiastés es: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Así finaliza Salomón este libro de Eclesiastés, cuando al comienzo Dios lo hace un hombre sabio, el más sabio del mundo, dice la palabra. Pero se llenó de orgullo de su sabiduría, que comenzó a abandonar los caminos del Señor y comenzó a vivir de acuerdo como él quería y no como Dios lo había diseñado. Y él llega a la conclusión, después de tanto sufrimiento, pero también de gracia y misericordia de Dios, y sobre todo de que el Espíritu de Dios lo ayudó a entender, a estar convencido de esta verdad. Salomón cierra su libro diciendo: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eso es todo lo que necesita nuestra vida en el gran propósito de vivir en este mundo. Temer a Dios, caminar bajo el temor de Dios. Así que la infelicidad de un cristiano es no ser capaz de vivir para lo que fue creado. La felicidad es vivir con excelencia el propósito de nuestra existencia. Así que, mis hermanos, Dios en su palabra me da enseñanzas y me da la posibilidad de enfrentar todos los obstáculos que me impiden lograr esa plenitud en todas las áreas de mi vida.
Porque si mi vida no es transformada con toda la ayuda de Dios y con todas las herramientas que Dios ha dejado, entonces Dios es un mentiroso. Pero no lo es. Porque el problema no es su palabra, el problema no es Dios, el problema no es su poder de transformación. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa que muchas veces se resiste a caminar bajo este modelo. Por lo tanto, mis hermanos, vivan con excelencia la razón de su existencia. Y quiero terminar con este versículo de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Proverbios 3, capítulo 3, versos del 5 al 6, dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Palabra de Dios. Déjenme leerlo nuevamente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y también quiero leerles lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, para ya orar y cerrar este tiempo. Capítulo 10, versículo 31, dice lo siguiente: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino de los demás, para que sean salvos. Y Pablo se atreve a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Palabra de Dios. Mis hermanos, oremos en esta mañana. Qué bueno es el Señor de habernos aconsejado, de habernos hablado a través de su palabra, de que todas las cosas ya se nos han dado. Su palabra nos ha revelado y nos da respuesta a todo problema que tenemos en la vida. Temamos a Dios y caminemos siempre de la mano del Señor, llenándonos de su sabiduría para exaltarle, darle la gloria y para que nuestras vidas tengan un buen propósito. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias en esta mañana por permitirnos oír tu palabra, analizarla, reflexionarla, meditarla. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma. Tu palabra nos hace ver la vida como tú la ves. Tu palabra nos lleva, Señor, a entender que el camino, el único camino que lleva a la felicidad verdadera y a la seguridad y al propósito de vida, está aquí en tu preciosa palabra, en esta palabra que todos la conocemos como la Santa Biblia. Señor, gracias te damos por alimentarnos el día de hoy y que el resto del día sea un día bendecido por ti. En tus manos estamos. Oramos por todos los que han podido oír este sermón, este mensaje, y que si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo te invito a abrir tu mente, tu corazón en esta mañana y decirle: Señor, perdona mis pecados, creo en ti, creo en tu obra en la cruz del Calvario y de hoy en adelante te acepto como mi Señor y Salvador. Y si has hecho esa confesión, estamos seguros que el Señor ha entrado en tu vida en este momento. Ha perdonado tus pecados, tanto del pasado, del presente y del futuro. Y de ahora en adelante quiere llevarte a una vida con propósito, tal como Dios la ha diseñado. Gracias, Señor, te damos. Nos despedimos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén.